Hola, hola, ¿qué tal? Espero se encuentre bien el día de hoy y vamos a ver este chalequito hoy, el paso a paso de este chalequito que ganó por la mayoría de votos, pero todos van a ser públicos, el pantalón, la blusa azul, todos van a ser públicos, así que no se me preocupen. Y acá les dejo el gráfico para que lo vean las que también no me comprenden y con esto comenzamos. Bueno, antes de que se me olvide, en este he gastado 3 madejitas y un poquito más, pero lo vamos a confirmar pesando. La maquinita está en 0 y vamos a confirmar acá pesando 264 gramos. Imagínense, 264 gramos para una talla ML, o sea, un poquito grande. Sí, yo la ajusté un poco hacia mí porque cuando se hace una prenda en canesú, eso es la necesidad que tenga cada persona de más o menos tallas. El cuello es grande, el cuello está suficiente. No tienen que hacer menos, no tienen que hacer más, está suficiente. Es una prenda holgadita y fresca. No vamos a dejar el cuello ahí todo ajustado o tampoco demasiado grande. El cuello está muy bien. Vamos a hacer este canesú y, como les digo, más vueltas, más tallas, menos vueltas, menos tallas, porque les aumentamos en los brazos y le aumentamos en frente derecho, frente izquierdo y espalda. ¿Sí? Es una puntada bastante sencilla, pero he querido hacerle esta partecita acá del frente que se ve muy muy bonita. Ya se las voy a mostrar porque como la otra parte tapa ahí, se las voy a mostrar así más de cerca. Qué bonito le queda esta parte del borde, muy muy bonito. También puntos básicos, vamos a ver todo, puntos básicos. El fabricante recomienda un ganchito de 5, ¿sí? Un ganchito de 5, entonces 5 milímetros. Si lo hacen de hilo menor, está bien, está muy bien. Vea este rojo, qué precioso. Por supuesto, tienen que usar un ganchito menor. El cuello estaría bien todavía con un hilo pequeño. Sí, les va a quedar un poquito más pequeño, pero conforme vueltas vamos dando, esas tallas vamos agregando. No importa si el hilo es de 2.5 o 3, o incluso hasta de 2. Bueno, ese es el canesú que vamos a hacer. Es cuadrado y punto alto y cadena. Básico, básico, básico. Punto alto y cadena. Eso es lo que vamos a llevar. Acá le dejamos 4 cadenitas, 4 cadenitas. Acá ya se los muestro. Acá van 36 cadenas. Del otro lado también. Y arriba sí aumenta una cadena. Imagínense, una cadena. Arriba lleva 37 cadenas. Ya la conté muchas veces y dice 37 cadenas. Posiblemente por el tipo de puntada que lleva. Entonces vamos a comenzar con hacer 117 cadenas. 117 cadenas vamos a hacer y las dividimos así: 37 para la espalda, 36 para cada brazo y 4 en la parte del frente. No le marqué acá lo que dice, pero se los estoy indicando. Bueno, entonces vamos a comenzar con cadenitas. Es bastante fácil, bastante fácil. Bueno, este es un hilo número 5, porque se me pasó ahí un momentito. Número 5 para un ganchito igual. Si lo quieren hacer más cerradito, usan un ganchito menor. Vamos a hacer cadenitas. Un eslaboncito, me gusta siempre así. Un eslaboncito, pero ustedes lo inician como ustedes quieran. Ok, entonces acá vamos a hacer 117 cadenas. Ok, vamos a hacer esta curvita acá. Recuerden dejar un poquito más de cadenas. Vamos a hacer esta curvita acá y esta curvita es así. Acá tenemos 117 cadenas. Acá, ¿ok? Entonces ahí, bueno, se me soltó, pero acá tengo las 117 cadenas, ¿ok? Ahora ponemos la uña y hacemos 1, 2, 3 y 4, 5. 3 que suben un punto alto, como si fuese un punto alto, más 2 de separación, ¿sí? Y ahora nos movemos 2 hacia atrás. 1, 2.
¿sí? 2 cadenitas hacia atrás, dejándolas libres, y en la tercera, acá, hacemos un punto alto. Un punto alto. Ahora, por acá, un punto alto. Ahora, 2 cadenas, 1, 2 cadenas, y extrañamente, por lo general, vamos a este punto, al mismo punto. Pues el Canesú dice que no, vamos a saltar un punto, vamos acá, ¿verdad? Saltamos un punto, vamos al siguiente. O sea, dejamos nada más un punto ahí. Pues lo pide así, así lo vamos a dejar, ¿ok? Entonces, vamos a marcar. Este es el primero, aunque no se note ahora. Ok. Ahora, 2 cadenitas, 2 puntos, y en el tercero hacemos punto alto. O sea, 2 cadenitas abajo, 2 cadenitas arriba, libres. 1, 2, 1, 2, 1, 2, y en la tercera la ocupamos. Esto es todo. 1, 2, 1, 2 en la tercera. Van a ver qué rapidísimo, qué fácil es. 1, 2, 1, 2 y en la tercera. Bueno, ya acá les tengo las 12 después de la marquita, ¿ve? Después de la marquita contamos acá 3, 6, 9 y 12. 12. Lo que estamos es dividiendo esta parte del canesú para sacar las mangas. Entonces tenemos acá, solamente dejamos una. Ahora marcamos rosa, avanzamos 12 y ponemos la marquita de nuevo. Pero primero, igualmente hacemos 2 cadenas, 1, 2, se los vuelvo a repetir, acá un momentito, y no hacemos acá ni en el mismo ni avanzamos 2, solamente avanzamos una cadena, vamos al siguiente. Así está pidiendo el canesú en ese patrón, hacer las esquinas. Bueno, pues le vamos a hacer caso. Entonces así, en la primera queda una, saltamos solo una cadenita, ya después comenzamos a hacer más como tipo conchita, acá, más seguido y en el mismo punto. Ok, marcamos acá ya este lado, el lado izquierdo. Ya tenemos acá el lado izquierdo, ya sacamos este lado. Ahora vamos con la espalda. En la espalda nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Una más. Por eso tiene un punto más, pues nos queda una más. Entonces volvemos a repetir lo mismo por 13 veces. 2 cadenitas. 1, 2, y en la que dice 3 hacemos punto alto. Disculpen. 1, 2, 2 libres arriba, 2 libres abajo. 1, 2, saltamos 2 puntos. Bueno, y acá les tengo el de nuevo, la parte de la espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Volvemos a marcar en la 13 y volvemos a hacer lo mismo. Ahora no está haciendo curva, de verdad que no porque no hay suficientes aumentos. Ok, 1, 2 cadenitas, saltamos solamente un punto, vamos al siguiente. Acá es que vamos a marcar las esquinas, pero por ahora no se notan muy bien, no se les va a notar muy bien. 1, 2, 1, 2, en la 3 hacemos punto alto, 2 cadenas y continuamos la misma puntada. 1, 2, cada 3. Esto no se va a variar. Ok, entonces acá donde sabemos que tenemos solamente una cadenita, marcamos de nuevo y así lo vamos a llevar. Ahora continuamos otra vez. En este caso acá nos quedan 12. En la espalda solamente tiene uno más. Bueno, tenemos acá 12, me refiero a 12 puntos altos, ¿verdad?
1, 2, 3, 4, 12. Acá de igualmente 1, 2, 3, 4, 12. 12 puntos acá. Cuando tenemos los 12 puntos del otro lado, entonces hacemos igualmente 1, 2 cadenitas, saltamos un punto, vamos al siguiente, 1, 2 cadenitas, 2 puntos y en la tercera acá hacemos un punto alto. Y acá nos queda ya la última parte para poner la marquita. Igual que acá. Nos quedan la marquita y un cajoncito del otro lado, una cajita del otro lado. Estos son los frentes, los que tienen 4 puntos. Bien, vamos a la segunda y vamos a hacer de una vez aumentos en la segunda. 3 cadenas, 1, 2, 3, volteamos el tejido y vamos acá mismo, acá mismo. Acá estamos haciendo un aumento, esto se nos va haciendo aumento. Ok, 1, 2 cadenas y venimos a esta cajita. Ahora, una cadena, sí, una cadena y vamos a la marquita. Siempre para llegar a la marquita es una cadena. Acá un punto alto, 2, una cadena y volvemos y acá hacemos 2. Y acá nos quedan 4 puntos separados por una cadena, ¿ok? Ahora saliendo una cadena. Siempre para entrar a ellos una cadena y para salir de ellos una cadena. Vamos acá y hacemos un punto alto. Ahora sí, 1, 2 cadenas y continuamos con esta puntada que es bastante fácil. Bastante fácil. 1, 2 cadenas. Vamos a la siguiente. 1, 2 cadenas. Y volvemos a hacer los aumentos en la esquina. Bueno, ya acá dejamos la primera, una conchita de 4 y la segunda. Ya sacamos una bocamanga, ahora vamos a sacar la espalda. Igualmente, 2 cadenas, perdón, una cadena. Entramos acá y hacemos acá los 4 puntos de aumento. Una cadena y volvemos a repetir los 2 puntos. Una cadena de salida. Vamos acá y volvemos a continuar lo mismo hasta el final. 2 cadenas y continuamos acá la puntada. 2 cadenas. Esta puntada de escalada es súper fácil, fresca, y le hacemos por eso ese detallito en la parte de abajo. Bueno, ya estamos en la última, sí, que tenemos en la marquita y este arquito solo, ok. Una cadena, hacemos acá los 4 puntos, 1, 2, una cadenita y 2 veces de nuevo. Ahora, saliendo de ella una cadenita, vamos acá. Ahora, 1, 2 cadenitas y buscamos acá 1, 2 de separación y 1, 2, 3 cadenas que hace un punto alto que sería este. O sea, en las 5. 2 de separación y 3 que suben. Y hacemos acá 1, sí, y 2. Si nos regresamos, tiene que estar igual. 2 puntos, 2 puntos. 2 cadenas, un punto en la cajita. 2 cadenas y un punto en la cajita. Y ya el aumento. ¿Ve? Que nos queden iguales. Ok. 1, 2, 3 cadenas. Volteamos el tejido y acá siempre vamos a llevar lo mismo hasta que lleguemos a la puntada que yo les voy a hacer diferente. Siempre vamos a llevar acá un aumento. Ahora sí, 1, 2 cadenas y vamos acá a la primera cajita. 1, 2 cadenas, vamos a la segunda.
una cadena. ¿Por qué una cadena? Porque estamos llegando acá. Siempre para llegar a ella, una cadena. Y acá siempre van a ser 4 puntos. Siempre una cadena. Bueno, hasta llegar a la sisa, por supuesto. Una cadena. Venimos acá. Ahora 2 cadenas y comenzamos la puntada. 2 cadenas y continuamos así a la siguiente. Bueno, espero les haya quedado claro. Ya acá tenemos un aumento, como pueden ver. Tenemos acá 1 y ahora tenemos acá 2. Y se va aumentando conforme las vueltas vayamos dando. Para yo llegar a la sisa hice creo que 9 vueltas. Entonces, vamos a ver, para estar claros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ajá. 9 vueltas y dejamos de hacer ya las conchitas. Todas van así. ¿Ven? Y acá estamos haciendo lo que... en este momento estamos haciendo esta. Tenemos 1, después 2, después 3. Bueno, como les indiqué, ya acá tenemos, ¿verdad? El primer desarrollo. Comenzamos una cajita, ahora tenemos un punto, ahora tenemos acá 2 puntos en la tercera hilera. ¿Ven? Así se nos va desarrollando. Ok, ya llegamos acá. De nuevo, les voy a volver a repetir. No igual que el inicio, pero similar, porque tenemos que hacer un aumento. Ok, llegando acá, para ella es 2 cadenas, ¿sí? Igualmente. Pero para entrar acá, es lo que yo les digo, una cadena. Una cadena. Y 2 puntos. Una cadena, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos de nuevo. Y ya salimos con una cadena en la primera cajita, un punto alto. Dos cadenas y continuamos la puntada tan sencilla y rápida. Bueno, acá les llego al final de la 3, casi final de la 3, es para repetirles acá un poquito y recordarles una cadenita. Vamos acá y hacemos 4 puntos, 1, 2, una cadenita, 1, 2. ¿Ven? Si saben hacer punto alto y cadena, esta prenda es para usted. Yo estoy hablando para los principiantes. Igualmente, una cadena de salida, vamos al primero. Sí, viene un nudillo ahí. Ahora, 1, 2 cadenas. Vamos acá. 1, 2 cadenas y vamos al último puntito. Acá, último, no acá el que hicimos de aumento, sino el último punto. Siempre va a ser lo mismo. El último punto, 2 de final. 3 cadenas. Y acá comenzamos la número 4. En la número 4 repetimos lo mismo. Volvemos a hacer aumento. Y esto nos va creciendo y creciendo. ¿Ok? Una cadena, 2, perdón. Y entramos a la primera cajita. Punto alto. 1, 2. Punto alto. 1, 2. Y volvemos así. Punto alto. Acá ya tenemos, ven, 3. 1, 2, 3. 3 más los aumentos que tenemos acá. Ok. Igualmente para llegar a ellas de nuevo 3 cadenas. Perdón, una cadena. Una cadena. 2 puntos. Acá estoy en el número 4 y creo que ha sido suficiente. Esta siempre van a llevar 2. 2 al final. Regresamos y volvemos a hacer aumento y comenzamos a hacer esto mismo. Y esto nos va haciendo el desarrollo. Bueno, estoy en la hilera número 9 y vamos a sacar lo que es las bocamangas. Entonces, dividimos el tejido por la mitad. Más o menos por la mitad. Lo que manda es esa dirección. Ponemos esto en dirección con esta otra.
Y acá es cuando sacamos acá lo que son las manguitas, frente, igual del otro lado, y espalda. Bueno, entonces acá es una decisión también de hacer la división, de saber cuánto, no hacer división, disculpen, hacer las medidas. Se va y se mide el contorno de pecho. A ver, tengo este muchacho por aquí siempre. Se mide en el contorno de pecho, que a veces me preguntan, contorno de pecho, sí, toda la vueltita. Siempre les repito por las que están naciendo en crochet. Ok, el chico tiene 17 centímetros, dice, es el contorno de pecho, todo. En el caso de ella, que está ya grande, vamos a dejarle un poquito más, porque ella está ya grande, casi que extra grande. Entonces acá tenemos la sisa, que se mide un poquito abajo, eso quedando más arriba del cuello, entonces de donde se mide la sisa. A ver, la sisa no se mide desde acá, se mide como desde acá, del huesito, a donde comienza ya acá el chaleco. En el caso acá el muchacho tiene 4 centímetros. En el caso de talla grande y extra grande, 19 y 20 centímetros. Una vuelta más por talla o una vuelta menos, una talla menos. Ok, entonces vamos a hacer, disculpen, vamos a hacer la división de lo que necesitamos en cadenas. Ok, te mides el contorno de pecho, digamos que tenga ahí 100 de contorno de pecho, y acá el tejido desde esta conchita, ves acá voy en regreso, desde esta conchita, la última, hasta acá tiene 40 centímetros. Entonces necesitamos agregar 20 centímetros, porque el contorno de pecho es 100, para que nos ceda el pecho. Aunque yo le voy a aumentar acá en un momentito y después comenzamos la puntadita que va a cuadritos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el 20 que falta? 100 de pecho, pero ya tenemos 80 de tejido. 40 de frente, 40 de la espalda, digámosle, porque acá tiene que unirse todavía, pero en el futuro. Ok. Entonces este 20 lo dividimos por la mitad, 10 cadenitas, 10 centímetros, perdón, en cadenitas para cada uno. Esto es, como les dije, para talla grande, y yo les voy a aumentar acá. Entonces yo le voy a hacer nada más 5 cadenas, pero las 5 cadenas, vean, vamos a hacer esto. Estamos aquí, disculpen, acá terminamos con la última. Una cadena, vamos a hacérselo, viendo es mejor. Una cadena, terminamos acá con 2 puntos nada más. Recuerda que van 4, pues 2 puntos, sí. Estos puntos agregan centímetros. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas nada más. Ahora lazamos el hilo y vamos del otro lado, acá. Bien, igualmente vamos acá, punto alto, 2, una cadenita y continuamos la puntada. Este sería el último aumento acá en la espalda, 2 cadenitas y continuamos la puntada. Igualmente la misma acá en la espalda, por ahora la misma. Bueno, entonces acá ya les quería decir, las 5 cadenitas más esos puntos y este punto, vamos a ver cuánto suma desde acá, contando las cadenitas, y hasta el otro punto, porque esto cuenta como el tamaño de la manga. Aquí tenemos 9 centímetros. Estoy bien porque ella es grande, yo soy la que le voy a modelar. Bueno, entonces si no le agregan una cadenita más, no hay problema, y ya tienen los 10 centímetros. Pero bueno, ahí son 10 centímetros, ya después lo medimos y nos tiene que dar 100. Ok, entonces ya les continúo acá la misma puntada y vamos a hacer lo mismo acá. Bueno, acá llego del otro lado y vamos a repetir lo mismo para venir a hacer la otra boca manga. Sacar la otra boca manga, ok. Recuerden, para llegar a ella, una cadena igualmente, y ahora sí, 2 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, no muy ajustadas. Y ahora vamos del otro lado, acá, e igualmente, punto alto, 2,
una cadena de salida, vamos acá, 2 cadenas y continuamos el tejido. Bueno, vamos a llegar acá al último punto, igualmente lo vamos a tratar con aumento. Quiero que me quede igual, con aumento, sí, 1, 2, 3 y volvemos acá a hacer aumentos, sí, porque recuerda que nos faltaba un poquito en el pecho para que llegara ahí a unirse, pero eso no es, recuerden que eso es un blazer, una cosa larga y fresca y holgado. Ok, vamos acá al siguiente, disculpen, vamos a entrarlo por dentro. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas, lazamos doble vez el hilo, vean, y vamos a avanzar solamente un punto. Recuerda que aquí hicimos dos, un punto, vamos a comenzar de una vez la puntada del borde y acá hacemos doble punto alto, doble, 3 sacadas sin hacer cadenas, volvemos a lazar el hilo, saltamos un punto y vamos al siguiente. Vamos a ver que este ganchito, este hilo es un poco hebroso, pues vamos a ver si me permite entrar sin muchos reclamos ahí. Ok. Volvemos, saltamos uno, ya acá estamos usando, saltamos un punto, vamos acá, en este caso nos toca de una vez comenzando la puntadita. Y esto lo repetimos por 4 veces. Saltamos este puntito y acá nos queda ya el último punto. Solo le voy a llevar un borde de cuadrito. Ok, acá tenemos 4 y volvemos a salir con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Saltamos este punto. O si quiere lo podemos utilizar. La verdad que queda aquí. Vamos a utilizar este punto para que nos quede de una vez como base ahí. 1. El siguiente punto, este ganchito este hilo me está cansando un poco. Vamos a quería ir al más fácil, ven, pero no hay que renunciar a las cosas. Ok, 3 puntos y ahora otra vez comenzamos acá, 1, 2 cadenas y continuamos la puntada. 1, 2 cadenas y continuamos la puntada. Bueno, ya acá les hago esta partecita acá, que tenemos bastante bien lo del pecho. Ok, voy a rellenar las cadenitas con la misma puntada. No vamos a complicarnos acá, nada más que el inicio y el final. Ok, 1, 2 y tampoco es complicado, ya vieron, 1, 2, vamos acá, en el 3, 1, 2 cadenas, 1, 2 y vamos a la que dice 3, 1, 2, 1, 2 y acá en la que dice 3 de nuevo, 1, 2 y continuamos la puntada, ya entramos acá, igualmente 1, 2, acá en el centro, 1, 2 y estamos acá. Les he hecho lo mismo del otro lado de la manguita, no es cosa muy complicada, saltan 3 puntos, perdón, saltan 2 puntos, el que dice 3 hacen el punto, el que dice 3 hacen el punto y así. Ok, estoy acá puse una marquita para hacer la puntada de nuevo, recordando acá que vamos a hacer aumentos en el futuro, igual que como comenzamos. Acá cuando comenzamos hice en el mismo punto, hice 2 puntos y después acá otro. Ok, entonces vamos, 1, 2 cadenitas y vamos a hacerlo acá fijo, sí, punto fijo. Vamos a ir al centro, no vamos a ir al centro, disculpen, 3 puntos, acá que parece, ok, 3 puntos y ahora 1, 2, 3, 4 cadenitas, doble lazada, saltamos este punto, vamos al siguiente punto, doble alto, volvemos, saltamos un punto, vamos al siguiente y volvemos, saltamos un punto, vamos al siguiente
4 veces, damos un punto, vamos al siguiente, 1, 2, 3, 4, 4 puntos doble y 4 cadenas. Ahora vamos, saltamos un punto, vamos acá, hacemos el punto que nos toca ahí y el último, recuerdan que se los había hecho con aumento, 1 y 2. Muy bien. Ahora ya no hacemos más aumentos. 1, 2, 3. Ya no hacemos más aumentos. Si lo quieren hacer está bien, pero yo no lo voy a hacer más aumento. Vamos acá y hacemos 3 puntos altos encima de los 3 puntos altos. Ok, 1, 2, 3, 4. Otra vez 4, pero ahora en punto bajo. Vamos acá. Punto bajo. Punto bajo. 4 veces. ¿Ven? 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos cargando, pero sencillo, punto alto normal. Y vamos a los 3 puntitos que van a ir siempre iguales. Siempre lo mismo. Siempre. De aquí en adelante vamos a llevar 3 y 3 de cada lado. Y lo demás se hace igual. Ahora, como acá estamos más cerca, como acá nos estamos acercando, depende de la forma como nos toque, vamos a hacer solo una cadenita de salida. Una cadenita porque estamos más cerca, ¿sí? Y no queremos aumentos. 1, 2 cadenas y continuamos la puntada. Bueno, les llego del otro lado y vamos acá a llegar a ellos una cadena porque estamos muy cerca. Bueno, acá rellenamos 3 puntitos. Ya no queremos que nos queden como 4 muy unidos, que nos quede allá separado para indicar el número 3 allá separadito. Ok, de nuevo, 1, 2, 3, perdón, 4. Y ve acá se iba a hacer error. Un punto bajo, 4 puntos bajos. 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Lazamos el hilo normal y vamos acá y hacemos 4 puntos. Perdón, 3 puntos. Ya estoy cansada posiblemente. No sé. Bueno, 3 puntos. 1, 2, 3. Lazamos el hilo y no usamos el primero. Vamos al que pertenece. En este caso ya estamos dejando los aumentos. 3 de nuevo y otra vez 1, 2, 3, 4 y de nuevo punto bajo. El de punto bajo lo repetimos 4 veces. Tres veces, disculpen, 3 veces. El que ya hicimos de punto alto, este y la tercera vez. Ya la cuarta se cambia. 3 veces se hace el de 4 cadenitas y punto bajo. 1, 2, 3. Y ya después cambiamos para hacer lo mismo pero invertido en la parte de arriba. Bueno, entonces vamos a continuar. 1, 2, 3, 4 y volvemos ya el de 3. Este hilo es bien liviano. Bueno, en este caso acá sí 2. ¿Ven? Cuando vamos quedando con esa distancia y ya nos toca acá, porque él va como punto sexta, ¿sí? Punto sexta. Ok, entonces acá sí, 2 cadenas. Por supuesto que ya no vamos acá, sino que nos toca acá. 1, 2 cadenas y continuamos la puntada y volvemos a repetir esto. Bueno, acá les voy a terminar la 3 de que van en punto bajo, ¿verdad? Sería en este caso 1, 2, 3 en la 4. Una con el punto doble alto y 3 con punto bajo. Bueno, acá vamos a variar un poquito, no ahora, pero en la que sigue, en la número 5. 1, 2, saliendo igual con 4 cadenas y 3 en el punto de cadena, punto final.
Y acá vamos a hacer 1, 2, 3. Volteamos el tejido. Igualmente, estos 3 siempre van a ir iguales acá. Ok. Aquí la variable es importante, sí. Entonces vamos a ver una cadenita, doble lazo y venimos acá. Sí. 3. Ahora una cadenita, vamos al siguiente punto. Una cadenita, vamos al siguiente punto. Punto a punto, con la diferencia que arriba estamos dejando una cadena de separación. Esta es la variable, sí, muy importante. Estamos haciendo lo mismo de acá, invertido. Una cadenita y vamos acá. Acá no salimos con 4 cadenas, sino con una. Recuerden, no 4, una cadena. Y acá terminamos este motivo como de forma de cuadrito. Así les tiene que ir quedando. Bueno, acá les voy a repetir lo mismo, terminando ya este motivo, tanto para arriba como para los lados. Ok, salimos acá con una cadena, punto alto, este separadito y afuera. Afuera me refiero desde acá, para separarlo de la puntada. Ok, bueno, ahora una cadena, doble lazo, venimos acá, punto a punto, punto doble alto, una cadena, doble alto, una cadena, punto doble alto, una cadena y terminamos acá. Una, 2, 3. 1, 2, 3. Volteamos el tejido. Hacemos 3 puntos acá. Y no solo 3 puntos. Ahora vamos a rellenar punto a punto todo. 1, 2, 3, 4, 5. En la 6 la rellenamos completa. ¿Sí? Completa, punto a punto. En el futuro nos debe de coincidir la cantidad de puntos que tenemos acá. Entonces acá deben de haber 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ajá, está muy bien. Y ahora acá los más 3. Ese es un múltiplo de 12 más 3. Esos números los vamos a necesitar en el futuro para hacer el borde de la prenda. Ok, acá este lo tenemos cerca. Volvemos. Cuando estamos cerca, 2 cadenas. Cuando estamos alejados, alejados, 2 cadenas. Cuando estamos cerca, una cadena. 2 cadenas y continuamos la puntada. Bueno, acá les termino este. Igualmente salimos con una cadenita porque estamos más cerca de este. Ok, y 15 puntos. Los que ella lleva, que es múltiplos de 12, más 3. Más 3. A veces hablo como bajito, ¿no? Bueno, terminamos acá el último punto, no aumentos, no nada. 1, 2, 3 cadenas. Y acá hacemos los mismos 3 puntos. Estos van a continuar siempre. Pero ahora otra vez la puntada. 1, 2, 3, 4. ¿Recuerdan? Saltamos un punto. Vamos al siguiente. Saltamos un punto. Vamos al siguiente. Una cadenita, ya teniendo los 4 puntos acá, sin contar por supuesto en los 4 puntos. Ahora lazamos el hilo normal,
saltamos un punto, vamos acá y acá nos quedan los 3 de siempre. Estos 3 siempre van a ir juntitos. ¿Ven? Acá estamos repitiendo la 1. Después recuerdan 3 veces, regresamos 3 veces con punto bajo y volvemos a comenzar esta puntada haciendo una cadenita, punto doble alto, una cadenita, punto doble alto en cada punto. Y de esto se va a tratar la puntada una y otra vez, todo el largo que ustedes deseen. Bueno, vea qué bonito que se ve. Ya acá tenemos 37 centímetros y han quedado acá 4. Y yo voy a hacerles el último. Me gustaría hacerles más, pero no tengo material, o sí tengo, pero no es exactamente el mismo tono. No es exactamente el mismo, entonces ya me vendieron un tono distinto. Ok. Estamos acá en el borde donde tenemos que rellenar. Recuerden esta parte que tenemos que rellenar acá parejito. Ok, acá vamos a continuar rellenando para hacer esta puntada en la parte de abajo. Y vamos a irlos contando. Ok, entonces, porque son múltiplos de 12. Entonces vamos contando 12. En este caso acá tengo 12 hasta acá. Acá tengo 3. Y así vamos contando que si nos hacen falta vamos a agregar 2 puntos en uno, o que si nos sobran vamos a quitar 2 puntos. O sea, vamos a hacer 2 puntos reducidos. Vamos a rellenarlo e irlo contando. Se los voy a rellenar y se los cuento porque ustedes tendrían que ir teniendo la misma cantidad que yo si estamos en la misma parte. O sea, si estamos haciendo la misma talla, las mismas cosas. Ok, entonces voy a continuar así, punto a punto. Bueno, acá llegamos al último punto. No hacemos aumento, no hacemos nada. Subimos 1, 2, 3. Acá hacemos los 3 puntos de siempre, que es el de cadena, y 2 más. Y ya comenzamos de nuevo la puntada. 1, 2, 3, 4. Doble lazo. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Lazamos de nuevo, saltamos un punto. Cualquier cosa, con gusto les guío un poquito. Bueno, 1, 2, 3, 4. Lazamos el hilo, igualmente movemos un punto, vamos al siguiente. Y acá hacemos 3 puntos seguidos. E igualmente 3 puntos seguidos. Acá les termino este motivo. Y volvemos a comenzar el siguiente motivo. 1, 2, 3, 4. Tenemos 4. Y ahora 1, 2, 3, 4. Saltamos un punto y acá hacemos los 3 que van juntos. Que si le quieren continuar la puntada, si tienen suficiente material y quieren hacerlo bastante largo, perfecto. Acá les termino el segundo motivo y esta es la forma como lo vamos a llevar hasta el final. Bueno, ya estoy casi terminando del otro lado. También nos tiene que coincidir con la parte que llevamos acá. Ese es el punto del por qué les dije que hay que contarlos y que tienen que quedar 12, 12, 12, 12, 12 y por último 3. Ok, tenemos acá las 4 cadenas e igualmente saltamos un punto, vamos al siguiente. Tenemos 4, 1, 2, 3 y ahora tiene que coincidir con esta parte. Entonces igualmente saltamos uno y ya vamos acá y estamos sobre pista. Aquí 3, 1, 2, 3, 4, para que se la aprendan bien aprendida. 2, 3, 4. Movemos uno y vamos acá al final. Un, 2, 3 y acá ya sabemos, ¿verdad, mis amores? Ya sabemos acá lo que continúa porque ya estamos acá, ya por estar acá, ya por pasar esta partecita que le coincida esta parte acá, que no le queda acá 4 o 3 o nada. Por coincidir esta parte con esta parte, estamos súper bien. Ya de acá en adelante ya sabemos qué hacer.
Entonces acá igualmente recuerden 1, 2, 3, 4 y las que van de punto bajo que son también 4. O sea, recuerden que, para que lo vean bien acá, vamos a ver, 4 de acá, 4 hileras de punto bajo, o sea, contando este, perdón, contando este, que se vean 4 acá y 4 de arriba, quedan así. Bueno, acá les termino esta puntada y quedamos en la última, que va cerrada en punto alto. Comenzamos en punto cerrado y terminamos en punto cerrado, para que se vean los cuadritos y hagan esta parte aquí bonita. Ok, entonces terminamos acá y voy a hacerles un bordecito y voy a ponerle un botón en la final de la primera y en el inicio acá, en donde comenzamos a hacer la curvita. Acá, llegamos acá a la esquina y hacemos una cadenita. Ya le iba a llevar en punto medio alto, pero no, una cadenita y vamos acá al medio y hacemos punto bajo para hacerle un borde. Vamos al punto centro, o sea, el punto de amarre, un punto en el punto de cadena, un punto bajo y en la amarra otro punto y así. Bueno, llego acá, le tengo marcadito esta parte de esa línea y acá donde iniciamos esta, la primera. Ok, si lo quieren igual que como iniciamos esta parte acá, rellenar los puntos altos primero y después hacer esto, perfecto. Bueno, entonces acá vamos a saltar nada más así, 1, 2, 3 y vamos del otro lado. No llevamos punto bajo acá, casi como un punto alto, pero después lo vamos a rellenar y va a quedar diferente. ¿Ven? Así, porque tiene altura del punto bajo y punto bajo de acá, entonces queda con una abertura distinta. Ok, entonces continúo así y le hago la otra en la siguiente marquita acá. Bueno, acá llego a la otra marquita, igualmente 1, 2, 3 y vamos del otro lado. Ya dejamos el siguiente espacio para el próximo botoncito. Prefiero que quede ajustado a que quede muy suelto. Bueno, entonces acá le continúo punto bajo todo el borde de la prenda, todo el borde de la prenda. Bueno, ya me vine acá en punto bajo hasta esta marquita donde sale acá la manga y ya lo voy a llevar no así entrando, sino acá. Acá tenemos la marca en la que van las conchitas, ¿ven? Vamos a entrar acá y vamos a hacer una y la siguiente la vamos a hacer así, solamente un poquito, o sea, sacarlo pero no pasar, sacarlo nada más. Vamos a la que está acá en la esquina y repetimos lo mismo. ¿Sí? No estoy sacando hilo, no estoy haciendo nada. Vamos al siguiente lado y hacemos lo mismo. Tenemos acá 1, 2, 3, 4 eslabones. Lo sacamos así. ¿Ok? Vamos al siguiente y hacemos acá 2. Han quedado 2 de este lado, 2 de este lado, pero este en reducción. Ok, entonces vamos de este lado y hacemos 1, 2. No hacemos nada acá. Vamos del otro lado y hacemos 1, 2. Y el otro lado y lo mismo. Acá habíamos dejado 2 cadenas de separación, eso vamos a hacer en punto saltando este punto. Estamos en el cuello y eso nos reduce hacia adentro. Si lo quieren continuar y continuar en punto bajo, le queda un cuellito muy bonito también. Tenemos acá 1 y ahora vamos este que sería el 2, vamos a la marquita, 3, vamos del otro lado, 4 y pasamos directo. Ahora acá siempre hacemos uno más, ya estamos saliendo y ahora acá hacemos 2 y continuamos así. En cada esquina vamos a hacer lo mismo. Bueno, esas son las esquinitas que quiero que se marquen así un poquito, como haciendo el cuadrito, pero si no quieren, bueno, pues está bien. Ok, entonces acá vamos a hacer de nuevo el otro cuadrito. Entramos acá, acá y en el último. Acá siempre, acá nos va a quedar un cuadrito del otro lado, de donde comenzamos a hacer los desarrollos para las mangas. Sacamos juntos, hacemos uno más y ahora acá comienzo a hacer punto fijo, punto bajo pero fijo. Es un poquito ajustado, entonces continuamos así
Bueno, termino de hacerlo de punto bajo acá. Y me gusta para que esta parte que acá no quede como muy abierto. Entonces hacemos el último puntito como en la cadena acá. El medio en la esquina, o casi en la esquina. Y el último acá, en esta partecita para que nos quede más unido ahí. Bueno, volteamos el tejido y me vuelvo a regresar. Que voy a regresar ya con el ganchito normal porque ya tengo una basecita más fácil para continuar. Ok, entonces acá continúo en punto bajo, una cajita antes de la marquita en la que hicimos la esquina antes. Bueno, entonces acá para hacer una esquinita, pero contrario de lo que les enseñé antes, entonces hacemos acá, ponemos el punto bajo, ¿sí? Una cadena y punto bajo si lo quieren seguir en punto bajo, o en este caso que yo lo voy a hacer en punto medio alto para marcar diferencia en el cuello. Punto medio alto, lazamos el hilo y sacamos completo, lazamos el hilo y sacamos completo, lazamos el hilo y sacamos completo. Igualmente acá vamos a hacer lo mismo en esta parte, pero no 3 sino esta otra parte acá, y hacemos, ¿ve? Para seguir formando la esquinita hacia adentro y este hacia afuera, para que nos quede ya un bordecito como indicando que ahí comienza ya el cuello y también un poquito más alto. Bueno, acá les llego del otro lado, ya hice acá la disminución, entonces acá continuamos para hacer la esquinita. 1, 2, 3 y en la 4 ustedes cuentan del otro lado igual, una cadena y ahora vamos en punto bajo de nuevo, ya no punto medio alto, casi lo hago, punto bajo de nuevo, que nos quede igual que el otro lado, punto bajo de nuevo, acá llego al ojal y vamos a rellenar acá 3 puntos bajos y ya continuamos igual, solo por eso venía. Bueno, estoy viendo que se ve bonito así ya con 2 pasaditas por ser un hilo tan grueso. Bueno, ya tengo acá relleno los ojales, van acá. De este lado, como lo hemos puesto, pues del otro lado van los botoncitos, ¿verdad? Bueno, vamos a pegar los botoncillos, que no es cosa complicada, exactamente en la misma dirección, en esta partecita y al inicio de esta, como hicimos el ojal. Entonces acá les termino y me gusta hacer una esquinita así como de final, 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 el último puntito. Punto de cierre, terminamos acá. No le voy a hacer mucha manga, pero quiero hacerle un detallito en la manga. Entonces, bueno, sacamos acá la colita y esta colita la ocultamos hacia abajo o hacia los lados como le quede mejor, con un ganchito menor. Pasamos para atrás, para el frente y bueno, vamos a hacerle las mangas. ¿Ve qué bonito? Se ve acá el cuadrito, la forma que hace ya lo cuadradito de las mangas, de la espalda y todo. Bueno, entonces vamos a hacer acá un bordecito de punto bajo a las 2 manguitas, 2 vueltas porque no tengo mucho material. Vamos a tomar acá, vamos a asegurar el hilo por acá, pasamos. Para asegurarlo mayor vamos a hacerle 2 pasaditas acá. Ahora la colita la ocultamos hacia acá. Acá voy a hacer 2, pero cuando regrese ahora pasamos para acá y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el cuello. Lo mismo, 2, pasamos del otro lado. En este caso que está así, vamos a hacer ahí solo 1. Vamos a hacer 2 para que no quede tan triste ahí. Vamos a atravesar este también, lo vamos a tratar igual. 2, vamos acá a hacer 1, 2 y acá de nuevo 2, del otro lado 2 puntitos. Vamos a saltar este punto, sí. Llegamos del otro lado, atravesamos este punto acá, el punto que nos queda alto, lo atravesamos con 2 puntos, tratándolo igual.
Ahora que llegamos del cuadro, el primer cuadro, hacemos un punto bajo. Ahora acá hacemos un deslizado. Subimos uno. Creo que voy a hacerle punto medio alto acá. Bueno, punto medio alto para hacerlo igual que el cuello. 2 cadenas y volvemos a dar la vuelta en punto medio alto. Ahora sí, 1 a 1, no disminución, no cuadros, no nada. Bueno, acá llegamos ya al último puntito. Entonces me gusta cuando es un cierre así. Si es un tejido que tiene que ir en crecimiento, no me gusta tomar esta parte acá, pero en este caso que estamos cerrando, pues sí. Entonces acá un punto de cierre. Cuantas vueltas quieran hacerle, eso es gusto de cada quien, o si lo quieren continuar con la misma puntada, perfecto, todo el arco que quieran. Pero esta es una blusa calada, perdón, es una blusa calada que es para tiempo caliente. Bueno, vamos a poner el botón. Ve qué bonito que se ve así. Esta partecita se ve bien bonito, la esquinita, el cuellito, ok. Entonces vamos a poner el botón en la misma dirección de donde tenemos el ojal, ok. Entonces ponemos, bueno, a mí en mi caso, cuando los botones son así, nombre usted se lo va a dar porque yo no sé. Bueno, así nos ha quedado esta belleza de prendita, muy rápida de hacer, rapidísima, muy rápida, por supuesto, por la puntada de arriba. Y acá le agregamos ese detallito acá. Fin de semana ya podemos tener un chalequito. Bueno, entonces, acá les quiero, como siempre, a veces, no siempre, pero muchas veces me gusta dejar en la parte del final detallitos que se pueden pasar durante el video. Bueno, les medí esta parte para que calculen el contorno de pecho, ¿sí? Entonces, si lo quieren para una talla grande, por supuesto, más cadenas que lo que yo le hice. Y ahí, no sé si quedé clara con esa parte, simplemente le agregan más cadenas. Es una puntada tan básica, tan sencilla, que no importa si que le falta o si le sobra una cadena. Le agregan más cadenas en la parte de acá, y eso le hace la talla acá mucho más amplia. Cuánto largo quieren hacerle o cuánto antes quieren iniciar esta puntada, más arriba, si la quieren iniciar, igual mismo proceso que acá, pero antes, y lo repiten cuantas veces quieran. Bueno, no sé qué más preguntas podrían hacer. Menos que 300 gramos he gastado. Eso se los pongo normalmente al inicio. Bueno, acá les dejo el chalequito, vea qué bonito, la puntadita ya para hacerlo más decorado a algo tan sencillo, pero que queda bastante bonito. Lo pueden hacer más largo, por supuesto, claro que sí. Bueno, invitados a suscribir, comentar, si lo hacen lo pueden poner en Facebook de Ideas Crocheritas. Bendiciones, nos vemos en la próxima. Chao, chao.